Bien, a ver, como les decía, ¿no? Una vez que la escuadra peruana fue derrotada, las tropas chilenas, era sabido de que el objetivo siguiente era invadir el territorio peruano. La principal ciudad en este caso era Tarapacá. ¿Por qué? Porque se encontraba en ese caso la riqueza salitera. Entonces, la campaña de Tarapacá fue el segundo paso, en este caso, en este conflicto. Primero se desarrolló el desembarco de Pisagua y la batalla de San Francisco, ¿no? Como dijimos ya, el objetivo chileno era en ese caso apropiarse del salitre peruano. Así que desembarcaron en Pisagua el 2 de noviembre de 1879 y buscaron separar al ejército peruano ubicado en Tarapacá del ejército peruano de Tacna y Arica. Aquí es donde el presidente boliviano, Hilario Daza, ordena a sus fuerzas, o sea, a las tropas bolivianas, regresar a Arica, dejando abandonado al ejército peruano en Tarapacá. De esta manera, las fuerzas chilenas ocuparon Pisagua fácilmente y se internaron en el Cerro San Francisco. Aquí en este lugar se desarrolló la batalla de San Francisco el 19 de noviembre de 1879. ¿No? El episodio en este caso, de alguna manera, el ejército peruano pudo tener un respiro fue la batalla de Tarapacá, el 27 de noviembre de 1879. Se sacaron aquí entre las fuerzas peruanas, en este caso Andrés Sabino Cáceres, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Belisario Suárez, entre otros. Los mandos peruanos, al enterarse que los chilenos se dirigen al cerro, San Francisco, ganan las alturas obteniendo pertrechos militares y armas. Así, los chilenos retroceden, permitiendo la victoria peruana. Sin embargo, las tropas peruanas, ante la falta de provisiones y pertrechos, no logró dirigirse hacia Arica y tuvo que retirarse hacia Pachica. Después de esa batalla, los chilenos ocupan toda la provincia de Tarapacá y con las venias del salitre peruano, de salitre pudieron financiar el resto de sus campañas. O sea, a pesar de, en este caso, de lograr una victoria en Tarapacá, no pudo evitarse, en este caso, que las tropas chilenas pudieran ocupar la ciudad de Tarapacá. Y con ello, en este caso, los yacimientos de sal. Con ello, Chile pudo de alguna manera financiar el resto de la campaña. En cuanto a la situación política, Lisandro Montero es nombrado jefe superior político y militar del sur. Luego, el presidente Mariano Ignacio Prado sospechosamente, y eso lo vamos a ver en un apartado, retorna a Lima. O sea, nadie se esperaba que él, o sea, que de alguna manera había, bajo su mando, se había progresado y se había de alguna manera luchado en la campaña marítima, de la nada retrocediera y en este caso se fuera hacia Lima. Posteriormente, en este caso, marcha a Europa con el pretexto de, en este caso, acelerar las compras militares. Lo que en este caso fue tomado, o sea, no hubo una buena recepción de parte de la población de esta sorpresiva e intempestiva marcha de Prado, ¿no? En una gestión que en este caso dudosa, ¿ok? Ya que si el pretexto era compra de armas en un caso, luego posteriormente se intentó justificar que el presidente tenía que estar presente, o sea, tenía que estar en persona para poder de alguna manera eh, tranquilizar a acreedores de los yacimientos de guano, ¿no? Son excusas de alguna manera que débiles ante una situación de emergencia, donde el presidente tiene que estar es en el campo de batalla. Por eso él fue nombrado director de la guerra. Entonces, era poco creíble que un director de la guerra
se marchase de la nada en medio de un momento muy, muy complicado, que era ya el desembarco de tropas chilenas en territorio peruano. Y de la nada él se retiró. Entonces fue algo, o sea, y que posteriormente los historiadores van analizando las causas reales de este intempestivo retiro. Ante ello, en este caso, luego de que Prado deja encargado, ¿no?, a cargo del país a su vicepresidente, en este caso Nicolás de Pirola, encabezó un golpe de Estado contra, en este caso, justamente el encargado que fue Luis Lapuerta, y toma, en este caso, el mando de la República. En Bolivia deponen a Daza, al presidente Daza, y asume la presidencia y el mando de los aliados el general Narciso Campero. En la campaña de Tacna y Arica, que fue el año siguiente, en 1880, primero se desarrolló el desembarco en Hilo y la batalla del Alto Alianza. Eso fue el 26 de mayo de 1880. Tropas chilenas desembarcan en Hilo y toman la ciudad de Moquegua, al sur de Perú. Luego se produjeron la batalla de Los Ángeles y la batalla del Alto Alianza. Después de esta última batalla, las tropas peruanas, al mando de Lizardo Montero, marcharon hacia Puno, mientras que las tropas bolivianas, al mando de Narciso Campero, se retiraron a su patria para ya no intervenir más en la guerra. Entonces, aquí donde las tropas bolivianas decían retirarse. Chile captura Tacna y se prepara para asaltar Arica. O sea, entra por el norte, o sea, la idea, después de tomar Tarapacá, desembarca al norte, o sea, para el norte para ellos, ¿no? Hilo, para después, una vez de capturar Tacna, encerrar, ¿no?, Arica. Recordemos, en este caso, para que tengan ustedes una idea, cómo fue esta táctica, porque, ¿no?, uno diría, bueno, pues, ¿no?, si ya tengo Tarapacá, me voy directamente hacia Arica, que está al norte. Pero en este caso, la idea o la estrategia de las tropas chilenas, vamos a ver un poquitito por acá, ya, a ver, si lo vemos en el mapa actual, ya, una vez que se tomó Tarapacá, ¿no?, uno diría, bueno, pues, ¿no?, entonces podemos ir de manera terrestre hacia Arica. Esa hubiese sido una idea, ¿no?, lógica de repente. Pero no, como ya no tienes oposición en el mar lo tienes libre, entonces lo que haces es desembarcar en Moquegua, específicamente en Hilo. Se desarrollan las batallas de Los Ángeles y la Alta Alianza y tomas Tacna. Las tropas de Lizardo Montero se van a Puno, mientras que los bolivianos ya se van hacia su patria. Entonces, con los bolivianos fuera de acción, tienes el campo libre para acercar Arica. Ocupando el norte y el sur, en este caso, la toma de Arica era inminente. Entonces, el ejército que había ganado, el ejército peruano, las tropas peruanas que habían ganado la batalla de Tarapacá, tuvieron dificultades para poder llegar a Arica mismo. Entonces, en ese transporte, en esa necesidad de poder, de alguna manera, poder trabajar la resistencia a Arica, es donde abandonan Tarapacá y Chile se apropia en este caso, de la ciudad. Terminan por, en este caso, apropiarse de la ciudad. ¿Correcto? La batalla de Arica se produce el 7 de junio de 1880. No, el punto central de defensa era el Morro, ¿ok? El mayor chileno, Juan de la Cruz Salvo, exigió la rendición de Arica, ¿no? Por lo que hemos visto, la tomaron el norte, tomaron el sur, era eminente. O sea, ya, o sea, teniendo ambos extremos en tu posesión, pues
prácticamente el ejército peruano estaba cercado, ya sin apoyo, o sea, más que todo era para evitar los apoyos. Ustedes se dan cuenta, ya, ¿qué pasa si de repente hubieran seguido de manera terrestre hacia Arica? Tal vez, en este caso, hubieran recibido apoyos, en este caso, de las tropas peruanas del sur. Pero en este caso, cuando tú tomas el sur peruano, bloqueas ese apoyo. Pizarro Montero en Puno, lo más cercano que puede ser, ya no había posibilidades de, en este caso, apoyar al ejército que se encontraba en Arica. Entonces, por eso es que De la Cruz, todo campero, todo, ¿no? Todo panudo va, ¿no? Y dice, bueno, en este caso, y se exigió la rendición, porque prácticamente ya la estrategia estaba dando resultado. Pero lo que obtiene como respuesta por parte del coronel Francisco Bolognesi es, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Luego Bolognesi consulta con los altos mandos peruanos, quienes de manera uniforme contestaron, peleen hasta quemar el último cartucho. Los 5.000 soldados chilenos derrotaron a los 1.800 hombres peruanos, que conformaban la guarnición peruana. Pese a la heroica defensa del Morro, Perú en este caso pierde también Arica. Posteriormente, ganado el sur, ya, entonces prácticamente Tacna, Arica y Tarapacá, que eran territorios peruanos, pasan a manos chilenas, a una ocupación de facto. ¿Okay? Una vez ganado el sur, se trabaja en la expedición hacia Lima. No contentos con ganar el sur peruano, para lograr una definitiva victoria contra su enemigo, tropas chilenas dicen, bueno, vamos en este caso a rematar al enemigo, y en este caso es ir hacia su capital, porque ya prácticamente tenía su ejército diezmado, sus mejores hombres habían caído en las batallas en la batalla de Arica, Bolognesi, Ugarte, entonces, no, salvo Cáceres que logra en este caso ir al sur y luego va a ser protagonista de la resistencia en la sierra, pero eso es otro capítulo. Entonces, se procede en este caso a la expedición Lynch. ¿Por qué se llamó expedición Lynch? Porque esta campaña estuvo al mando del general en estas tierras mal visto, Patricio Lynch, para recorrer la costa norte de ellos, ¿no? La costa norte chilena, con una expedición cuyo objetivo fue conseguir fondos, privar al Perú de divisas extranjeras y obligarnos a pedir la paz. O sea, ya una vez sofocado tu enemigo, ¿no? Derrotado en la mayor cantidad de sus mejores hombres, lo que tienes que es terminar, ¿no? Con la estrategia y hacer que ellos firmen la paz que tú quieres como vencedor. Porque, ¿qué pasa si tú te quedas con las tierras, con el objetivo, pero lo dejas y no intervienes más adentro del, del contendor? Lo puedes dejar respirar, puedes dejar que reciba provisiones y te puede armar una expedición y de alguna manera puede vencer. La idea, en este caso, de las tropas chilenas, del Estado chileno, era, ok, ya los tenemos casi vencidos, hay que terminar de rematar para que asegurar los territorios que hemos conquistado. Entonces, por eso fue que se arma la expedición hacia Lima. Entonces, durante su trayecto, esta expedición impone cupos en dinero, en especies, inutilizó los ferrocarriles, destruyó propiedades de los hacendados que no accedían a pagar el cupo requerido. Posteriormente ya, una vez que Lynch está por llegar a Lima, ¿no? El conjunto de países, en este caso las diplomacias, los cuerpos diplomáticos que están en Lima, pues en este caso ya ven que es necesario ir tratando, o en este caso iniciando negociaciones de paz.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, al mando de Inglaterra, ¿no? Inglaterra propone a países europeos y a Estados Unidos intervenir para así finalizar esta guerra. Estados Unidos ofrece una mediación en la bahía de Arica a bordo del barco Lackawanna. Chile exigía cesión territorial a cambio de firmar la paz, pero esta mediación fracasó. O sea, en ese caso, lo que quería era evidente que quería asegurarse los territorios que ya habían capturado de facto. Entonces se procede a la campaña de Lima en 1881. Nicolás de Pirola, ¿no?, que quedó al mando del Estado peruano, organiza la defensa de Lima ante la arremetida liderada por el general Manuel Baquedano. El dictador Pirola, con la seguridad de que el ataque vendría del sur, organizó dos líneas de defensa en los distritos limeños de San Juan y Miraflores. Así fue defendida Lima por todas las personas de edades varones entre los 18 a 30 años, que eran parte del ejército activo, los de 31 a 50, que eran la reserva movilizable, y los mayores de 50, que eran la reserva sedentaria. La improvisación y la falta de armamento fueron fundamentales en la derrota peruana en ambas líneas de defensa. Pirola tomaba el camino de la sierra y despacha decretos en los que señala como sede de gobierno el lugar donde él se encontrara. Ante el saqueo y la destrucción cometidos por los chilenos en Barranco y Chorrillos, el almirante francés Abel du Petit-Thouars parlamentó con el general Baquedano para que Lima fuera ocupada pacíficamente. El mando político del Perú fue encargado al general Patricio Leche. ¿Okay? Entonces, la campaña de Lima, en este caso, fue improvisada. Como los mejores mandos no estaban en Lima en realidad. Lizardo Montero estaba en Puno, ¿okay? Andrés Arino Cáceres estaba en la sierra. Entonces, la defensa fue prácticamente hecha por los civiles. Pero en este caso, los civiles no podían resistir muchos días ante un ejército experimentado, ¿no? Y de alguna manera Lima terminó siendo tomada por el ejército chileno y pues en este caso Nicolás de Pirola tuvo que huir hacia la sierra. El llamado gobierno de la Magdalena, que se dio en ese mismo año, una junta de notables, o sea, de alguna manera puede ser, son como los políticos representativos, ¿no?, del momento, ¿no?, con el aval de Chile. Eligen como nuevo presidente a Francisco García Calderón en el pueblo de la Magdalena. Pero ¿cómo es que, profesor, pero cómo es que Pirola sigue siendo presidente y hay también otro presidente? Sí, en este caso Pirola era el presidente no reconocido, o sea, era el presidente de una manera que seguía, mediante golpe de Estado, había accedido al Estado peruano. Pero en este caso, cuando el enemigo entra y toma tu capital, puede poner al representante que él quiera. Y esto fue lo que pasó. Entonces fue elegido en esta junta de notales Francisco García Calderón, ¿no?, en el pueblo de la Magdalena, reconocido como una zona neutral, ¿no? Hoy es el distrito de Pueblo Libre, o sea, en este caso no es Magdalena, sino en este caso lo que hoy es Pueblo Libre. Chile buscó negociar la paz con el nuevo gobierno, para lo cual exigió la anexión territorial de Tarapacá, pero Francisco García Calderón, para sorpresa de muchos, mantuvo la postura de un acuerdo de paz sin cesión territorial. Finalmente, García Calderón, por ello, porque no se adhirió a esta exigencia chilena, él fue llevado con toda su familia a Valparaíso. La pasó muy mal, muy mal. Luego se delegó el gobierno a Lizardo Montero, quien lo encabezó desde Arequipa, mientras que desde Tarma dimitió el 28 de noviembre de 1881 el dictador Nicolás de Pirola. La siguiente etapa, en este caso ya con el ejército chileno en Lima, ocupando Lima,
¿no? Se desarrolla la resistencia, la etapa de la resistencia, en 1882. En la Sierra Central, específicamente en Junín, Andrés Avelino Cáceres, denominado el Brujo de los Andes, lidera, junto a su ejército compuesto por indígenas, la campaña de la Brega. Cáceres logra importantes triunfos en Sangrar, Pucará I, Pucará II, Marcavalle y Concepción, obligando al ejército chileno a desocupar el departamento de Junín. Mientras tanto, en la Sierra Norte, el general Miguel Iglesias consiguió derrotar a los chilenos en la batalla de San Pablo, en Cajamarca. O sea, se venía hasta el norte, prácticamente ocupando todo el territorio peruano. No obstante, luego pronunciaría un manifiesto desde la hacienda de Montán, conocido como el Grito o Manifiesto de Montán, poniendo de manifiesto que había llegado el momento de hacer la paz con Chile. Este gesto de Iglesias fue tomado con indignación por Cáceres, Montero y los seguidores de García Calderón, ¿no? Por obvias razones. Así, en enero de 1883, los chilenos deciden negociar con Miguel Iglesias. En el caso de la batalla de Huamachuco, el 10 de julio de 1883, mientras que Iglesias estaba en ese trámite de negociar la paz con los chilenos, Cáceres mantenía una férrea resistencia desde la sierra contra los chilenos. Las tropas de Cáceres atacaron a tropas chilenas desde las alturas y logró hacer retroceder al ejército enemigo, que logró, en este caso, reponerse ante la carencia de pertrechos y bayonetas de los peruanos. Así, los chilenos contraatacaron y triunfaron en Huamachuco. En dicha batalla, Leoncio Prado, hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado, termina siendo prisionero y fusilado en esa batalla. De alguna manera, ya Huamachuco significó prácticamente la derrota definitiva del ejército peruano. Termina el proceso de resistencia y es aquí donde en este caso ya se aceleran las negociaciones de paz, ¿no? En el Tratado de Ancón, el 20 de octubre de 1883, se determinó la anexión chilena de Tarapacá de manera definitiva y la ocupación por 10 años de Tacna y Arica. Al término de dicho plazo, las poblaciones de ambas localidades debían ser llamadas a un plebiscito para determinar si aceptaban integrarse definitivamente a Chile o si por el contrario deseaban su retorno al Perú. Además, el país ganador debía pagar 10 millones de soles o su equivalente en pesos chilenos al otro. Las tropas chilenas iniciaron la desocupación de Lima hasta la convocatoria de una asamblea constituyente que el 1 de marzo de 1884 ratificó el tratado y nombró como presidente provisorio a Miguel Iglesias. Consecuencias de este conflicto, de esta batalla, esa guerra: pérdida de Tarapacá, pérdida de Salitre del Guano, destrucción de vías de comunicación, haciendas e industrias, ruina del crédito exterior y surge el segundo militarismo. O sea, en este caso los militares, a pesar del desastre estratégico, siguen gobernando el país. ¿Ok? Entonces, les decía que en este caso, bueno, en lo que me da el tiempo, les iba en este caso a hablar un poquito de lo que fue la fuga de Prado, ¿no? Se habla mucho de una leyenda negra, ¿no? Respecto a la fuga. En este caso sí se fugó, en realidad, ¿no? O sea, creo, incluso hay un ensayo de Jorge Basadre, ¿no? Que podemos decir que es el historiador es reconocido, o sea, no podemos decir que es alguien que ha tenido una bandera política, sino al contrario, ha sido alguien que siguió con mucho rigor, en este caso, los acontecimientos de este periodo y en total de gran parte de la historia peruana. Entonces, si bien en este caso se tejió muchas historias al respecto, lo real es que sí, efectivamente, bueno, en realidad Prado, cuando empezó la guerra contra Chile,
pues no tenía en ese caso un muy buen augurio. Bueno, en realidad creo que la lógica decía prácticamente que de esta guerra pues iba a haber consecuencias terribles, ¿no? Como lo que finalmente sucedió. Pero en este caso, el tema era de que, bueno, él ya encabezando, en este caso, el ejército tenía que continuar algo que era inevitable, ¿correcto? Entonces, según Basadre, ¿no? De alguna manera, Mariano Ignacio Prado era un buen conocedor de Chile. ¿Por qué? Porque Mariano Ignacio Prado tenía había sido dueño de minas allá. O sea, él conocía en ese caso el país. O sea, conocía el país que nos declaró la guerra. Sabía que las razones, según Basadre, eh, para hacernos la guerra, o sea, eran obviamente en este caso una intención expansionista y sobre todo también económica, ¿ok? Y sabía de que en este caso tenía una buena, estaban sostenidos con material de guerra abundante y en este caso también era lo necesario para poder en ese caso enfrentar un conflicto. Sí, en este caso, ahora, no es que en este caso Chile sí, tenía una buena preparación militar, pero ¿por qué? Porque también tenía constantes conflictos contra Argentina. Pero en este caso decidió priorizar, en este caso, el conflicto, la batalla por el norte. ¿Okay? Porque sabía que en este caso eran más fuertes que Perú y que Bolivia juntos. Como en palabras de Basadre, el Marino Soprano nunca tuvo fe en la guerra. Sin embargo, pues, tuvo que poner la cara, ¿ok? Y fue el único de los presidente de los tres contendientes que se trasladó al frente. O sea, ni Nicolás de Piedra ni Lizardo Montero, ¿no? Hicieron frente. Prado sí, al inicio, ¿no? Con él, por ejemplo, él estuvo al mando de la buena manera de la campaña marítima. Y estuvo en Arica, ¿no? E incluso él desplegó tropas hasta Tarapacá. Pero cuando Chile, en ese caso, eh, ganó la contienda marítima y luego, en ese caso, arrebató con mucha facilidad Tarapacá, pues ahí ya prácticamente en este caso, se derrumbó todas todas sus buenas intenciones, ¿no? Entonces, los malos presagios ya hicieron mella de él. Entonces, era un momento de que tenía, no, acá yo me voy. Y en este caso, pues, hay incluso notas, acá tengo también un blog interesantísimo donde habla de cómo fue la fuga de Prado, fue en dos etapas. Primero, en este caso, la salida de Arica hacia Lima y posteriormente, en este caso, de Lima hacia Nueva York, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, en él también, o sea, si bien prácticamente, o sea, siendo muy, muy honestos, no hay una intención de fugar llevando, o sea, robándose dinero en, en las, en las investigaciones, de acuerdo a los estudios de historiadores, no, o sea, no se ve que en este caso haya un desfalco, pero sí, en este caso, sí se puede, o sea, las decisiones extrañas de Prado, luego de la derrota marítima, y los pretextos que dio débiles, como que iba a comprar armas en plena guerra, o que iba a tranquilizar a acreedores del guano, de la guerra, ¿no? Entonces, hacen sustentable la hipótesis de que más bien sí fue en este caso una fuga, por un temor, por un miedo, ¿no? Lo curioso en este caso es que de alguna manera lo que no hizo él, lo hicieron sus hijos.
Leoncio y Grosio Prado, que ellos murieron en la guerra contra Chile, ¿no? Leoncio en la batalla de Boca Chica. Bien. Listo. Hasta aquí en este caso la campaña terrestre, ¿no? De la guerra de paz. 10:30 nos vemos y revisamos la sesión de Historia Universal. Chao, chao.